Elementos y fundamentos de la educación y su incidencia en el aprendizaje. Dentro de ello, tenemos que los elementos de la educación son aquellos que intervienen en el hecho educativo, los cuales pueden ser personas, cosas, actividades. Lemus, en el año de 1973, señala que el educando, el educador y la materia son los principales elementos. Otro autor, Levia, en el 2003, los elementos que intervienen en la educación son el alumno, profesor o docente, materia, asignatura, objetivo, método, recursos, evaluación y la comunidad. Para ello, Lemus descarta en el 2001 que considera que los elementos básicos son el docente, discente, contenidos y contextos. También vamos a aparecer tres ámbitos educativos que son el formal, que nos dice que se lleva a cabo en el sistema escolarizado, es gradual y proporciona acreditaciones. El informal es la que se desarrolla fuera de la escuela, se da en el transcurso de toda la vida y aprendemos desde que nacemos. El no formal es una actividad educativa sistemática, no escolarizada, sin embargo complementa la educación formal. Dentro de ello también tenemos los objetivos, métodos y recursos, que son las herramientas, fundamentos, entre otros, que hace el uso del docente para ejercer el hecho educativo. La materia o contenidos, que es el contenido educativo, el acervo cultural que se transmite de generación en generación. El saber acumulado, ordenado y seleccionado con propósitos. Fundamento pedagógico. ¿Qué entendemos por fundamento pedagógico? Sus ideas principales en la educación integral se origina como enseñar, cómo aprender, con el fin de lograr un aprendizaje bien contextualizado y con la calidad del saber. Dentro de ellos tenemos el autor Bill Chess, 2005, que él nos puede decir la disciplina científica que cumple con las tres exigencias básicas del campo de estudio y el campo educativo. Como pueden ver, tenemos los siguientes principios: aprender a aprender, evaluar y planificación, saber previos, modelar en el aprendizaje, acompañamiento, valor del aprendizaje informal, intereses de los estudiantes, relaciones interdisciplinarias, motivación del estudiante, cultura de aprendizaje, naturaleza social del conocimiento. Fundamento sociológico. ¿Qué entendemos por fundamento sociológico? Se trata de las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y espera del sistema educativo. Dentro de ello aparece un autor, Lafrancesco, en el 2004, que nos dice: el hombre es como un proyecto a través de un nivel de excelencia de educación y la gestión curricular. Su objetivo principal es el estudio de regularidades de la educación como el proceso social en todos los niveles que se va a presentar el currículo que conocemos el día de hoy. Dentro de sus tareas está principalmente la regularidad del funcionamiento de la educación y su fenómeno con la sociedad. Este está relacionado con la sociedad, la cultura y el sistema de valores. Es así que nos facilita la creación de un currículo significativo. Fundamento antropológico. La antropología en la educación hace referencia a la descripción y análisis del hombre en lo cultural, social y educación. Se enmarca en la condición humana con sus posibilidades y límites, es decir, dónde o cuándo es capaz el hombre de pensar o hacer en su vida cotidiana. Este fundamento se basa en el pensador Fernando Savater, 2008, quien considera a la educación como un arte colectivo que da forma a las personas y determina que su objetivo es el estudio de la humanidad en toda su totalidad, con carácter global y comparativo, es decir, vencer los prejuicios de su propio sexo, raza y religión, constatando que para la antropología toda cultura es igualmente digna de estudio. Fundamentos psicológicos. Es necesario que los fundadores conozcamos cómo aprenden los individuos. En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento para el aprendizaje generado por la investigación científica. Según Lafrancesco, en el 2004, el hombre como un proyecto a través de un nivel excelente de educación y de gestión curricular, un gran aporte de los contextos sociales, la ciencia, el saber, la tecnología, la técnica, la organización política, económica, social y como fundamental las costumbres, normas, valores, creencias. Entre las tareas está explicar la regularidad del funcionamiento de la educación como fenómeno social, validar lo teórico de la ciencia y los hechos educativos, la práctica, es decir, lograr que estas dos se articulen. Fundamento filosófico.
La metodología considera a la filosofía como una fuente que posee dos enfoques. El primero, que éste se relaciona con la ciencia. Segundo, interpreta la vida con relación a la filosofía. La propuesta curricular se enfatiza en la formación de una persona en comportamiento, valores y capacidad de asumir problemas en su vida. Principios. Primero, carácter bilateral. Segundo, sistemático. Tercero, histórico.